내용을 잠깐만 더 설명하고 Por favor. 이야기하겠습니다. Explicaré un poco más sobre el trabajo de hoy y mañana hablaré sobre el sistema. Bien. 오케이. 목요일부터는 14가지 기초에 대해서 말씀드릴 것입니다. A partir del jueves estaré hablando de las 14 fundamentos. 오케이. fundamento. Bien. Depende de nosotros también que la clase pues avance, fluya. Entonces recuerden que para él es importante saber que el mensaje se está entendiendo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Diciéndole amén. 사회 각 분야까지 다 파고들 있습니다. La finalidad del ministerio profesional es responder y llegar a cada ámbito de la sociedad. Otra vez. La finalidad del ministerio profesional El fin. Es encontrar, es llegar o dar respuestas a todas las exigencias. Bueno, el propósito del ministerio profesional es profundizar en todos los campos de la sociedad. Amén. Repito una vez más. El propósito del ministerio profesional es profundizar en todos los campos de la sociedad. Amén. 사도 바울은 감옥에까지 파고들었습니다. El apóstol Pablo incluso fue a la cárcel. Amén. 하나님은 사도 바울을 로마 감옥에까지 집어넣었습니다. Dios incluso permitió que el apóstol Pablo estuviera en una prisión romana. Amén. 절대로 가고 싶어서 갈 그런 현장이 아닙니다. No es el tipo de lugar al que quisiéramos ir. Amén. Eso es verdad. 가고 싶다고 가지는 것도 아닙니다. Ni siquiera es ir a donde tú quieres ir. Amén. 교묘한 죄수라는 올가미를 씌워서 감옥에 집어넣었다. El apóstol Pablo fue puesto en prisión y lo atraparon como si fuera un prisionero astuto. El apóstol Pablo fue puesto en prisión, atrapándolo como si fuera un preso, una persona mala, Peligroso. una Sí, persona sí, peligrosa, eso sí. prisionero. 그 감옥은 로마 복음화의 지름길이다. 바울이 들어갔던 그 감옥은 로마 복음화의 지름길이 됐다. La prisión en la que entró Pablo
se convirtió en un atajo para la evangelización a Roma. Amén. 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 우리 사역자들은 어디를 가든지 그곳이 바로 선교 현장이라는 것을 알아야 합니다. Atajo para la evangelización. Todos nuestros ministros o trabajadores deben saber que donde quiera que vayan, ese es un campo misionero. Amén. 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 로마 감옥의 간수들은 그 황제 궁에 있는 중직자들의 아들들이었다. Los guardias de la prisión romana Los guardias de la prisión romana, algunos eran hijos de los magistrados que habían en el palacio imperial. O sea, ellos se encargaron de transmitir el mensaje que Pablo les daba. Amén. ¿Entendés? Sí, claro, pero dilo otra vez. Uno más, ya se fue. Uno más. ¿Me entiendes? Sí, pero esto lo estoy viendo. Más Y lento. algunos de ellos eran hijos de magistrados los cuales llevaron el mensaje al imperio. Sí. El mensaje que Pablo estaba dando a muchos de los guardias se encargaron de transmitir a otros que estaban dentro del palacio el mensaje de Jesucristo. 황제 궁에 있는 아들들에게 복음을 전했다. Él predicó el evangelio a los hijos de los dignatarios en el palacio imperial. 아멘. Eso hace parte de todo lo que es los profesionales. Llegaron a todos los ámbitos sociales. 이곳이 감옥이다. Esto que dibujó aquí es una prisión. Una prisión. Una prisión Coreana. romana. Eso es como Corea. 황제 궁에 있는 중신의 아들들이 감옥을 지키고 있었다. Mientras estaban en el palacio imperial, los hijos de Dios custodiaban la prisión. Sí, los guardias ya eran conversos, ya habían aceptado el mensaje. Custodiaban. 중신의 아들들이다. Se han convertido. Ya se habían convertido, sí. Y también los hijos que custodiaban eran los hijos de los leales al palacio imperial.
los del impacto de este día. 감옥 안에서 감옥 밖에 있는 간수들에게 복음을 전한다. Él se encargó de predicar el evangelio a los guardias de la prisión y fuera de la prisión. Amén. Vemos que Pablo donde iba veía todo como un campo para poder sembrar el evangelio. 그 아들들이 복음을 받고 자기 집에 가서 복음을 전하게 된다. Vemos que los hijos recibían el evangelio, iban a sus casas y predicaban el evangelio. Recibían en la cárcel el evangelio de parte de Pablo, iban a sus casas y iban transmitiendo el mensaje. 아멘, 아멘. 그렇게 해서 황제 궁 속에 복음이 전파되어지기 시작한다. De esa manera, el evangelio comienza a extenderse dentro del mismo palacio imperial. 아멘. 복음이 물스며들듯 치고 들어가고 있다. 복음은 물과 같이 빈틈만 있으면 다 들어갈 수 있다. Esto es muy interesante. Como el agua, el evangelio puede entrar mientras se encuentre una brecha. 아멘. buenísima. Una más. Como el agua, el evangelio puede entrar mientras haya una brecha. 이것이 의사에게, 본인에게, 공무원에게, 경찰에게 다 파고 들어가야 한다. Este evangelio tiene que ir a todos los lugares, médicos y a todos los funcionarios de la policía. 아멘. correcto, amén. 의사는 병원에서 간호하면서 병을 고쳐주면서 들어오는 사람들에게 복음을 전하는 된다. Los médicos pueden curar a los enfermos si es posible en el hospital y predicar el evangelio a todos los que llegan. 군인은 모집되는 군사들이 군대로 들어온다. 그 군인들에게 복음을 전하면 된다. Los soldados son reclutados, ingresan al ejército y ellos pueden predicar el evangelio a todos los que se encuentran ahí. Amén. Por eso es interesante llevarles el evangelio a ellos. Se encargan de predicar al resto. 미용실에서는 머리하러 오는 사람들에게 앉혀서 머리 해주면서 복음 전하면 된다. En la peluquería puedes difundir el evangelio mientras cortan tu cabello. Amén. O a las mujeres nos hacen blower. A quienes vienen
a cortarse el cabello y quienes nos atienden podemos hablarles del Evangelio. Sí, bien. La cola. Come maruja. 아줌마. 아줌마. ¿En qué? Señor. Recuerden que tenemos algo interesante, es lo que nos han estado enseñando en los entrenamientos, y es el camino de salvación 5 minutos. Entonces, en 5 minutos usted puede dar el mensaje, no tiene que demorarse una hora. Juan Carlos en 5 minutos. Señora. 사회 각 분야의 모든 전문인들에게 복음을 전해서 그들이 찾아오는 사람들에게 복음을 전하도록 우리는 도와야 한다. 사회 각 전문 분야의 모든 전문인들에게 복음을 전하는 것은 매우 중요하다. Es muy importante y tengamos presente esto. Debemos llevar el Evangelio a todos los profesionales en cada campo de la sociedad. 그런데 매우 중요한 것이 또 있다. Pero hay otra cosa muy importante. 목사님이 그릇을 키우지 못하면 전문인들을 찾을 수가 없다. Si el pastor no cultiva esa vasija, no puede encontrar expertos, o sea, profesionales. El pastor debe cultivar. ¿Entiendes? Sí, amén. No cultiva ese. 전문인들은 목사님들을 만났을 때 그 그릇을 본다. O profesionales. Cuando habla de cultivar la vasija, es cultivar a la persona, es seguir, enseñar. Los profesionales ven la vasija cuando se encuentran con los pastores. 오케이? 자기보다 수준이 낮다고 생각하면 목사님들과 함께하지 않는다. Si crees que eres de un nivel inferior si creen que eres de un nivel inferior al suyo, no van con los pastores. Ah, ya. ¿Entendido? ¿Entendés? Sí. Si entendieron, respóndanle que le está Amén. preguntando. Así está diciendo que si el pastor no se prepara también. Sí, el pastor debe Por prepararse. eso tiene que No debe ser un neófito y presentarse frente a los Si lo ve profesionales. como. Porque si el profesional lo ve inferior, no se va a dejar. Sí. 육신적으로 판단한다. 그들은 육신적으로 목사님을 판단한다. Muchas veces juzgan al pastor físicamente. 아멘. 복음으로 답을 받기 전에는 그들의 눈은 육신의 전문인들이다. Algunas veces juzgan al pastor físicamente, o sea, por la apariencia. 복음으로 답을 내리지 않는 사람들은 전문적인 눈을 가지고 목사님의 수준을 보고 자기와 비교해 본다.
Los que no dan una respuesta a través del Evangelio, ellos van a ver el nivel del pastor y lo van a comparar con ellos mismos. ¿Y acá? ¿Otra vez? Sí. Los que no dan una respuesta, o sea, los pastores que no pueden dar una respuesta a través del Evangelio, entonces ellos van a juzgarlos y van a ver y van a comparar el nivel de ellos con el de los pastores, Sí. como profesionales. En otras palabras, Debe tenemos que prepararnos. Sí, debe prepararse. 기업인들도 마찬가지의 생각이 있다. Y los empresarios piensan de la misma manera. Amén. 그래서 목사님들은 물질에 대한 것에 초연할 수 있으면 된다. 그래서 목사님들은 물질에 관해서 초연한 모습을 보여줄 수 있어야 한다. Por lo tanto, los pastores deben poder mostrar una apariencia desapegada cuando se trata de las cosas materiales. No más. Amén. Sí, Señor. 근데 여러분들은 왕의 왕이신 그분의 제자들이다. Vosotros sois discípulos del Rey de Reyes. Amén. 굉장히 당당한 모습을 그들에게 보여주십시오. Muéstrales lo orgulloso que estás de eso. Amén. Eres un discípulo de Cristo. 내 영혼을 목사님에게 맡겨도 되겠다라는 결론을 가지도록 만들어야 한다. Ellos tienen que ver y llegar a la conclusión de que pueden confiar su alma al pastor. 아멘. 아멘. 정부인이나 기업인들은 한 명만 교회에 들어가서 경제 문제가 해결된다. Incluso si solo un profesional o un empresario se une a la iglesia, el problema económico se resolverá. 목회자의 경제는 현장에 다 숨겨져 있다. La identidad del pastor se encuentra en el campo. 아멘. 여러분들이 현장에 전도하다 보면은 경제 문제, 기능 문제, 필요한 모든 것들이 다 해결될 수 있다. Si evangelizas en el campo, los problemas económicos, los problemas funcionales y todo lo que necesites, Dios lo podrá resolver. Amén. 아멘. 나는 한국에서 IMF라는 가장 어려운 시절이 왔을 때 부도가 나서 도망다니는 기업인들을 찾아서 훈련시켰다. 나는 한국에서 IMF라는 아주 한국의 어려운 시절이 왔을 때 기업이 부도나서 도망가는 그 기업인들을 찾아서 훈련을 시켰다. 나는 한국에서 IMF라는 아주 어려운 시절이 왔을 때 회사가 부도나서 도망가는 그 사장들을 찾아서 복음을 전해줬다.
Cuando el FMI estaba en un momento muy difícil en Corea, encontré a los jefes que se escaparon porque su empresa quebró y compartí con ellos el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Entendieron o leo? FMI. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Cuando encontré el FMI, estaba por un momento difícil en Corea y encontré que los jefes se habían escapado porque su empresa había quebrado. Y allí les compartí el mensaje de Jesucristo. ¿entender? Fondo Monetario Internacional, fuerzas militares. 그들에게 3년 동안 훈련시켰는데 하나님은 복음을 받으면서 그들이 모든 기업들이 살아나게 하겠다. Los capacitamos durante 2 a 3 años, pero a medida que Dios hizo la obra en ellos, todos sus negocios comenzaron a cobrar vida. 부도는 사장님들이 40년가량 됐다. Habían allí unos 40 jefes en quiebra. 그들이 기업을 다시 회복하였을 때 그들이 나를 서포트하기 시작했다. Cuando volvieron a encarrilar el negocio, comenzaron entonces a apoyarme económicamente. 내가 해외로 선교 갈 때마다 그들은 한 사람이 100불씩 지원한다. Cada vez que iba de misión al extranjero, me daban $200 cada una de esas personas. 40명이 지원하는데 해외 어디든지 다 갈 수 있을까? Hubo 40 que apoyaron y allí pude ir a cualquier parte del extranjero. 내 비행기 표와 움직이는 모든 것을 그들이 다 서포트를 한다. Pues dice, localizan mi billete de avión, o sea, como que compran su tiquete de avión y todo lo que necesitan. 의자. 이것이 교회 밖에 있는 전문인들을 훈련시킨 결과다. Este es el resultado de la formación de profesionales fuera de la iglesia. ¿Será importante hacerlo? Profesional fuera de la iglesia. De la formación, pastor. 그 다음은 지역 전복의 비밀이다.
그 다음은 지역 정복의 비밀입니다. 그 다음은 지역 정복의 비밀을 말씀드립니다. A continuación, les contaré sobre el secreto de la conquista regional. El secreto de la conquista regional. 시교회 시역교회 시역교회 Continuamos con este ítem que es la iglesia local. 다음은 제자가 있어야 하는 절대적인 이유가 있습니다. Será una razón absoluta para tener discípulos. 다음은 Amén. Será una razón absoluta para tener discípulos. 교회에서 조금 먼 거리에 있는 지역에 전도하러 가서 그곳에 지교회를 세웁니다. Es ir a evangelizar a un área un poco alejada de la iglesia y establecer allí una iglesia local. ¿Sí? Es ir a evangelizar a un área un poco alejada de la iglesia y establecer allí una iglesia local. 교회에서 가까운 거리에는 그다음 이 교회에서 발례를 하는 겁니다. Si están solo cerca de la iglesia, entonces administrenlo en esa iglesia. cerca, ¿ok? Si está cerca de la iglesia, solo administrelo en esa iglesia. O sea, para abrir otra iglesia debe estar alejado. Ah, ya. cercano. Alejado. Si está cercana, entonces administrelo ahí. Los discípulos. 교회와 먼 거리에 있을 때는 한 제자를 파송시켜서 그 지역에 교회를 세우면 좋다. Cuando están lejos de la iglesia, es bueno enviar a un discípulo para establecer una iglesia en aquella zona. 아멘. Amén. 전도 캠프에서 영접하는 사람들을 아무 교회나 보내면 안 된다.
enviar a las personas que recibes en el campamento de evangelismo a ninguna iglesia. ¿Cómo? No debes enviar a las personas que recibes en el campamento de evangelismo a ninguna iglesia. Menos que recién convertidos. Sí están muy nuevos. Sí están muy nuevos. Neófitos. Recuerden que el campo es ir a evangelizar. Ya. Entonces a esos no debes enviar a liderar. Ya los nuevos. 정확하게 복음을 전해줄 수 있는 교회로 연결시켜야 한다. Sí, neófitos. Deben estar conectados a la iglesia que puedan transmitir el evangelio con precisión. O sea, cuando estén preparados, que puedan compartir el evangelio con precisión, entonces sí. El asunto es que cuando evangelicemos, podemos mandar a una iglesia y esa iglesia no transmite el mensaje con precisión. Los vamos a echar a perder. Cuando evangelicemos, los vamos discipulando. Que sean maduros espiritualmente. No, una iglesia que tenga el mensaje. Una iglesia que tenga el mensaje. ¿Entender? Sí. Listo, correcto. 목회자가 여기 오늘 안 열면 굉장히 힘들어진다. 목회자가 돈이 있으면은 복음을 안 전할 수도 있다. 목사님이 돈이 많이 있으면은 복음 전하지 않고 다른 일을 합니다. Si tienes mucho dinero y tienes hambre, puedes hacer otras cosas sin predicar el evangelio. ¿Cómo? Si tienes mucho dinero y tienes hambre, puedes hacer otras cosas sin predicar el evangelio. Como una obra social. Sí. Una obra Es social. que no tiene la Si tiene dinero puede hacer obra social sin necesidad de predicar. Se van para Dubái. Abrir espacio. Se van para Dubái. Si tienes mucho dinero y tienes hambre, puedes hacer otras cosas sin predicar el evangelio. Sí, ya entendí ya. Mucho dinero. Escuchemos al pastor, por favor. 돈이 많아서 어떤 것이 없으면 하나님을 찾지 않는다. Hay hambre en la zona. Ah, ok. Si no tienes dinero y no te sientes frustrado, entonces no buscas a Dios. ¿Sí? O sea, para muchas personas en el campo, están hablando del campo, si no tienen dinero y no están pasando problemas, muchas veces no buscan a Dios.
O sea, si tienen dinero se refugian en su dinero. Ahora sí. Ah, Si tienen dinero, se refugian en eso. Y no buscan a Dios. Los misioneros Son turistas. 교회에서 모든 지역에 제자를 데리고 들어가서 각 지역마다 전도 캠프를 해주는데 No hay huesa, no hay huesa. 교회에서 모든 지역에 있는 곳으로 제자들을 데리고 가서 먼 지역으로 복음이 없는 지역으로 찾아가서 그곳에 시교회들을 세우십시오. Por favor, tome a sus discípulos y vayan a un lugar polvoriento, a un área donde no se haya llevado el Evangelio y establezcan una iglesia ahí. Amén. Amén, amén, amén. 교회 안에 제자들을 세워서 캠프 팀을 만드십시오. Forme por favor un equipo de campamento, criando discípulos en la iglesia. 자, 주먹주먹. Miren acá un momento, por favor. 오케이. 20불로 오케이? 1, 2, 3, 4, 5, 20, 9, 20 yes, okay. Okay? Sí. Campo, equipo. Ajá. Okay? Los van a criar dentro de la iglesia, a los discípulos. 일주일에 한 번, 아니면 2주일에 한 번, 아니면 한 달에 한 번. A ellos les va a dedicar un tiempo una vez a la semana, 2 veces a la semana o una vez al mes. 시간을 정해놓고 각자가 먹을 음식을 들고 교회로 모이라고 하십시오. Cada uno fije un tiempo, traiga su propia comida y llámelo a una reunión según pueda hacer la cita en la iglesia. 오케이? Esos son los discípulos que usted va a 가지고 들고 que lleven su comida. 오케이? 오케이? Al entrenamiento. Sí, o sea, cuando lo están discipulando dentro de la iglesia, que es a los que va a enviar luego al campo. 오늘은 라스베이버로 간다. Luego lo va a enviar a la ceiba. Hoy, Oye, Pastor Balán. 라스베이버. Que lleven su comida, Pastor. 오케이? 어이, 뿌여볼라. Puebla. 오케이? 어이, 뚝스파. 빵. 크라시. 너는 이쪽으로. 너는 이쪽으로. 늦게 팀을 나눠서 지역으로 파고 들어가려고 한다. Divídalos en varios grupos y pídanles que vayan a el área. 5 멘토. 5 멘토.
구원에게 살만? Ah, ok, que vayan al campo y prediquen el camino de salvación 5 minutos. 네. El camino de la salvación. ¿Ok? Amén. Amén. 한 달에 한 지역만 들어가면 계속 지역 교회를 세울 수 있다. Si tan solo puede ingresar una vez por mes a el área, puede continuar construyendo una iglesia. 아멘. Si tan solo va, o sea, si usted decide que vayan los discípulos una vez al mes al campo, al área, entonces se podrá empezar a formar una iglesia local. 고린도전서 Corintios 1, Corintios Primera de Corintios. Primera de Corintios 16, 9. Corintios Primera de Corintios 16, 9. 19. Dice, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén, amén. 19. Sí. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Amén. 19. Sí, 1 Corintios 16, 19. Priscila y la iglesia que estaba en su casa. Ajá. 아멘. Sí, amén. Amén, amén. Amén. 지역에 파고들 나서 복음을 받는 그 집에 지교회를 세우면 된다. Puede construir una iglesia local en la casa donde está predicando y reciben el evangelio. Repítalo. Puedes construir una iglesia local en la casa donde estás predicando y están recibiendo el evangelio. Así es. Amén. Sí, lo desarrollo.
Vamos por favor a Mateo capítulo 10, versículo 11. 10, 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Amén. 아멘. 하나님은 각 지역에 반드시 택한 백성들 중에 합당한 자를 예비해 놓으셨다. Gloria. Dios ha preparado una persona digna para que entre la gente que es escogida en esa región. Amén. Dios ha preparado a una persona digna donde puede entrar la gente escogida por Dios en esa región. 아멘. 예수님이 거짓말하지 않으셨다. Jesús no mintió. Amén, amén, amén. 아멘. Amén, amén. 반드시 예비된 자가 있다는 것을 알고 움직여야 한다. Escuchemos esto. Debes saber que hay personas que han sido preparadas por Dios y debes moverte. Amén. 아멘. Amén. Frutos maduros para ser. Lista la cosecha. 전도 캠프 가서 이런 가정을 만나거든 말씀이 성취되고 있다는 사실을 알라. Vaya al campamento de evangelización y conozca a esas familias y sepa que estas palabras se están cumpliendo. Amén. ¿Entendés? Una más. Amén, amén. Cuando vayas a un campamento de evangelismo, conocerás a esta familia y podrás saber que esta palabra se está cumpliendo. Amén. 아멘. 이것은 좋은 설교에서 얻을 수 있는 것이 아니고 그리스도의 명령을 따라갈 때에만 응답을 받을 수 있는 것이다. 이 말씀 성취는 설교를 잘해서 얻을 수 있는 것이 아니고 반드시 현장에 갔을 때에만 얻을 수 있는 것이다. Wow. Este cumplimiento de la palabra no se puede obtener a través de buenos sermones, sino que solo se puede obtener yendo al campo. Amén. ¿Entendés? 아멘. Muy claro. 제자의 움직임은 말씀 성취를 위해서 움직이는 것이다. 제자의 움직임은 말씀이 성취되어야 하는 것이다. El movimiento del discípulo es lo que hace que la palabra se pueda realizar. 아멘. Se pueda cumplir.
우리의 움직임은 말씀 성취와 연관이 되어 있어야 한다. Nuestros movimientos deben estar relacionados con el cumplimiento de la palabra de Dios. Repito, nuestros movimientos deben estar relacionados con el cumplimiento de la palabra de Dios. 아멘. 아멘. 이것을 기억하십시오. Remember. 또 교회 중심으로 제자를 세워서 먼 곳에는 지교회를 세우는 작업을 해야 합니다. 교회 중심으로 먼 곳에는 제자를 파송시킬 수 있도록 제자를 먼저 준비하고 먼 곳에 지교회를 다 세우십시오. Primero debemos preparar a los discípulos para después enviarlos a los lugares distantes del centro de la iglesia. 아멘. Amén. 지금 악기 볼게. Sí. Preparación del equipo. 교회 안에 제자들을 세워서 반드시 캠프 팀을 만들어 놓으십시오. Levante discípulos dentro de la iglesia y asegúrese de formar un equipo de campamento con ellos. 아멘. 먹을 것을 좀 준비해서 그 마을에 가가지고 초청을 해서 전도를 해도 좋습니다. Es bueno preparar algo de comida. 아멘. Una más. 마을에 아마요. Es bueno preparar algo de comida e invitarlos a ellos a hacer evangelismo, a los discípulos. 이용사가 있으면은 가서 머리를 해주면서 초청 전도를 해야 된다. 교회 이용사가 있으면은 시골로 들어가서 머리를 해주면서 초청을 해도 된다. Si tienes un peluquero de la iglesia, puedes ir al campo e invitarlo a él para que vaya a hacer flequillos. Involucrar a todos los profesionales con tal de llevar el mensaje del evangelio. Una brigada de salud que se usa. 오케이? Además aquí, 그리스도. mire, hay que 여기까지 하고 내일 아침에 계속 하겠습니다. Si todos dan un aplauso y un grito de júbilo, terminaré esto hoy y continuaré mañana.